Ya llevas bastante tiempo interesado en el mundo de las apuestas, intentas conocer cuál es el truco por el cual muy poca gente gana dinero y vive de ellas, y cada vez que llega una mala racha pierdes el control y los nervios y acabas perdiendo todo el dinero que tanto tiempo y esfuerzo te costó reunir. Es una costumbre muy normal en este mundo, ya que si fuera tan fácil vivir de las apuestas deportivas, nadie querría ir a un trabajo 8 horas seguidas en el que se aburre, ¿verdad? Yo he pasado por lo mismo que tú, así que lo primero que tienes que hacer es no culparte ni machacarte por aquel dinero que perdiste y que podrías haber utilizado en otras cosas más productivas y por tu mal autocontrol perdiste. Piensa esta situación como una oportunidad de ser una mejor versión de ti, de ganar dinero a largo plazo y de controlar más tus impulsos y emociones. Lo que hoy te voy a explicar te servirá tanto para las apuestas como para tu vida en general, así que no te machaques y vamos a buscar soluciones. Como ya te he dicho, hoy estoy aquí para ayudarte a crear la vida de tus sueños y aquello que siempre has deseado y has luchado por ello. Vivir de las apuestas deportivas no es una tarea fácil, pero si en algún lugar del mundo existe gente que lo ha conseguido y que ahora tiene libertad financiera total gracias a las apuestas, ¿por qué motivo tú no podrías hacerlo? ¡Claro que puedes! Por ese motivo, hoy quiero y voy a contarte los mejores 7 trucos que existen actualmente para ganar dinero con las apuestas deportivas de la forma más fácil y efectiva que he aplicado y probado durante todos estos años que llevo apostando. Sin ninguna duda, los dos últimos trucos marcaron mi vida como apostador y le dieron una vuelta de 180 grados. Pero oye, eso no es nada malo, ya que gracias a ellos pude aumentar mis ingresos en más de un 250%, así que si yo fuera tú, me quedaría hasta el final. Te prometo que no te vas a arrepentir. El truco número 1 es que en las apuestas debes tener mucho cuidado con seguir a tipsters que no estén verificados. ¿Con qué me estoy refiriendo a los tipsters verificados? Es simple y fácil de comprender. Un tipster verificado es aquel que comparte y apunta todas las apuestas que realiza, absolutamente todas, junto con el dinero que invierte en cada una de ellas, acompañado del stake y de su bank correspondiente, que si no sabes lo que es el stake y el bank, te lo dejo por aquí arriba en una tarjeta. De esa forma podrás adaptar el bank que tú tengas y hacerlo en proporción. Hay muchos tipsters en aplicaciones como Telegram, que seguramente sea la más conocida, que al entrar en su perfil solamente ves apuestas acertadas, apostando un montonazo de dinero y apenas ves un pronóstico fallido. Pero la realidad es que esos tipsters no son nada fiables y a la larga te vas a dar cuenta de que es una estafa. Por eso, al seguir a tipsters que están verificados, debes guiarte muchísimo por las estadísticas, pero sobre todo por el yield, que también te dejo el vídeo por aquí arriba en una tarjeta, que es la rentabilidad económica de las apuestas. Cuanto mayor yield tenga ese tipster, más rentabilidad tendrán sus apuestas. Te recomiendo que gastes parte de tu tiempo en conocer y analizar bien el tipster que vas a seguir antes de hacer las apuestas, ya que si lo haces mal, a la larga te puede pasar factura. El segundo truco es que apuestes con la cabeza antes de con el corazón, y me estoy refiriendo a que dentro del mundo de las apuestas ganar dinero requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, paciencia y mucha perseverancia, porque no es una operación en la que te vas a volver millonario de la noche a la mañana, y esa es una idea que tiene mucha gente en la cabeza, y eso es lo que provoca precisamente que acaban perdiendo su dinero en relativamente poco tiempo. Ganar dinero en las apuestas deportivas requiere sobre todo de una estrategia y de una inversión que tienes que considerar a largo plazo, en el que debes mantener la cabeza bien fría y sobre todo ser objetivo con cada una de las apuestas que hagas para mantener la calma. Por ese motivo te recomiendo que antes de hacer cualquier apuesta te preguntes si esa apuesta la has hecho objetivamente, basándote en datos, y que si realmente esa apuesta va a salir. Es decir, hazte preguntas que refuercen claramente que no es una calentada y que estás convencido de que es un buen análisis y que de la apuesta puede salir perfectamente. También es normal en que en las apuestas haya momentos en los que fallemos 3 o 4 apuestas seguidas, incluso más, y es normal tener ese impulso de querer apostar más cantidad en la próxima para recuperar todo lo que hemos perdido anteriormente. Pero ahí es donde está el gravísimo error y de los principales errores que hay en el mundo de las apuestas, y por eso te digo que apuestes con la cabeza y no con el corazón. Así que cada vez que tengas un impulso de este tipo, acuérdate de que las apuestas es a largo plazo, y aunque ahora estés perdiendo, en un periodo corto de tiempo empezarás a volver a ganar dinero. Así que, paciencia. El tercer truco es que las cuotas bajas no siempre son seguras y fiables al 100%. Te lo digo, por ejemplo, cuando el Barça empata 1-1 con un equipo que en realidad es inferior a él y juega en casa, como ha pasado hoy contra el Granada.
En el mundo de las apuestas existen varios tipos de cuotas, aunque gran parte de la gente que apuesta hace combinadas de muchos partidos con cuotas bajas, es decir, cuanto menor sea la cuota representa que hay una probabilidad más grande de que ese equipo o deportista gane el partido. Para entenderlo mejor voy a ponerte un ejemplo y es el que te he contado al principio. Una cuota baja con probabilidad alta de acierto sería que el Barça ganase al Granada y su cuota esté en 1,20, por ejemplo, ¿no? Jugando en casa. En circunstancias normales, el club azulgrana sería el ganador, pero no siempre ocurre así, como ha ocurrido este partido que han empatado contra el Granada. Es por eso que al hacer combinadas de tantos partidos con cuotas bajas, también hay mayor probabilidad de fallar alguna de ellas. Así que mi recomendación es que no sigas este estilo de apuestas porque a largo plazo no vas a ganar dinero y es fiarte de las apuestas de valor, no fiarte de las apuestas que tengan una cuota baja. El cuarto truco que te vengo a traer aquí es que tengas especial cuidado con las apuestas en directo. Sé que también cuando estás viendo un partido y estás ahí con el móvil preparado para hacer apuestas es muy difícil mantener la calma y a ver, realmente pues a mí también me ha pasado, ¿no? Pero tienes un gran impulso para apostar en directo en ese partido porque lo tienes muy pero que muy claro. Y tienes que tener especial cuidado en este tipo de situaciones, ya que en los partidos en directo la mayoría de las veces tendemos a guiarnos mucho más por nuestras emociones que por nuestra cabeza, analizando las cosas de una forma objetiva. Sin duda la mejor opción para maximizar tus ganancias es hacer las apuestas prepartido y analizando al máximo todos los aspectos de los partidos, sin dejarse influir por los sucesos dentro del mismo. Si estás 100% seguro del análisis propio o si sigues a algún tipster, confía en tus análisis, siempre y cuando sigas a las personas correctas, que en próximos vídeos os voy a hablar de cuáles son los mejores tipsters que podéis seguir para ganar más dinero. El quinto truco es que tengas mucho cuidado con las apuestas combinadas, igual que te lo he contado antes. Tú lo sabes bien, cuántos de tus amigos siempre que apuestan solamente hacen apuestas combinadas, le meten 1 euro o 2 y lo que consiguen es hacer una apuesta de aproximadamente 10 partidos en los que siempre acaban perdiendo uno de ellos por la mínima o hay veces que incluso pierden más de los que se esperaban, por muy bajas que fueran esas cuotas a la hora de hacer la apuesta. Y es que el hecho de que una cuota sea baja, como te he dicho, no quiere decir que sea más fiable que las demás, sino que la probabilidad que le otorga a la casa de apuestas es mucho mayor. Pero pueden incidir diferentes aspectos que no pueden controlarse, por ejemplo las lesiones de jugadores clave, los goles tempraneros o incluso aspectos extradeportivos que interesen económicamente a alguno de los clubes o jugadores implicados. Aunque estos sucesos no son los normales, siempre pueden ocurrir, al final es un negocio. Por eso te digo que tengas especial cuidado con las combinadas, porque al final es una probabilidad muy pequeña de acertar todos los partidos, ya que cuantos más partidos haya, lógicamente es más difícil de acertarlos todos. Y por lo general la gente pierde dinero en este tipo de apuestas, así que te recomiendo que te centres mejor en las apuestas simples y en encontrar el valor. De acuerdo, tal y como te prometí al principio del vídeo, aquí tienes los dos trucos que si los conoces a la perfección y cada vez más los integras en tu manera de apostar, van a marcar la diferencia sin duda, aunque ahora al principio cueste de comprender. Aquí tienes. El sexto truco es que aproveches el valor de las apuestas. Y sí, siempre doy mucha importancia al valor dentro del mundo de las apuestas deportivas y si no es el más importante, es uno de los pilares fundamentales que debes conocer en este mundo tan competido y en el que es muy difícil ganar dinero. Pero por eso estoy yo aquí, para solucionarlo. Conocer lo que significa el valor de una apuesta y sacarle el mayor partido es el mayor y mejor aliado que puedes tener si quieres vivir de esto. Anticiparte a las casas de apuestas obteniendo información antes que ellos y hacer apuestas que las mismas casas no consideren tan importantes. Es la mejor manera que tienes de maximizar tus ganancias. Para conocer más acerca del valor de las apuestas y cómo puedes hacer para generar mucho más dinero, te dejo un vídeo en el que te explico todo mucho más a fondo aquí arriba en la tarjeta.